En esta tercera parte de nuestro videotutorial sobre Bento vamos a empezar a abordar un caso práctico y es crear nuestra base de datos. Entonces, antes de empezar a crear una base de datos hemos de tener en cuenta una cosa muy clara. Y es que tenemos que tener preparado, lo mejor es prepararlo sobre un papel o tomar una serie de notas sobre los campos que vamos a necesitar para crear nuestra base de datos. De forma que aunque luego posteriormente sí podemos modificar y añadir otros campos o retirarlos en un momento determinado, lo mejor es tener nuestra base de datos lo mejor diseñada posible desde un principio para poder cubrir todas las posibles opciones que podamos necesitar en un futuro. Hemos empezado ya a preparar nuestra base de datos, la hemos llamado software, hemos creado una nueva base de datos a través de este botón, agregar una biblioteca, y hemos creado una serie de campos, pero vamos a acabar de añadir los campos, añadiendo los diferentes tipos de campos que podemos añadir a través de Bento. Vamos a añadir campos y vamos a elegir un tipo de campo. Hemos creado una serie de campos como la fecha de creación, la fecha de modificación, nombre de operario, nombre del ordenador, etc. Vamos a añadir un nombre de campo que será una de tipo opciones, con lo cual nos ofrecerá una serie de opciones a la hora de poder elegir para ese campo. En este caso se llamará sistema operativo y añadiremos una serie de opciones que se llamará Mac OS X 10.5 Leopard. La siguiente opción que añadiremos será Mac OS X 10.4 Tiger. La siguiente opción que añadiremos, por ejemplo, será Windows XP. Y la siguiente opción será, por ejemplo, Windows Vista. Le damos a crear y continuar y vamos a añadir otro campo. En este caso va a ser una casilla de verificación para saber si, en este caso, la casilla de verificación la vamos a utilizar para hacer una pregunta. Más corto. Disponible en CD /DVD. Y así ya disponemos de una casilla de verificación. Vamos a añadir otro campo, pero este será de texto, que será observaciones. Crear y continuar. Vamos a añadir un campo de texto numérico que será número de licencias disponibles con este serial. Con este serial no, vamos a poner número de serie. Número de serie. Perfecto. Y aquí tenemos todas las opciones para poder elegir el tipo de formato que queramos. En este caso vamos a alinearlo a la derecha. El formato va a ser así. Y tendremos, vamos a decirle que no muestre decimales, separador de miles. Perfecto, ya lo tenemos todo creado. Vamos a decirle cerrar. Y tenemos, de momento, cuando hemos creado nuestra base de datos, tenemos un formulario sin título. El formulario sin título, los formularios, son como presentaciones de nuestra base de datos. Podemos crear con los mismos datos tantas presentaciones como necesitemos, añadiéndolas a partir de aquí. Esta será, lo vamos a llamar, el formulario sin título se llamará básico. Aunque luego en el siguiente video tutorial veremos cómo cambiar el aspecto de nuestra base de datos y además añadir diferentes tipos de formulario. ¿Cómo añadir los campos ahora a nuestra base de datos? Pues es muy sencillo. Solo tendremos que ir arrastrando los diferentes campos. Y si, por ejemplo, queremos añadir un campo, situarlo entre un campo y otro, solo tendremos que, por ejemplo, vamos a añadir aquí abajo el número de licencia. El número de licencia lo tenemos aquí. Y ahora, por ejemplo, queremos añadir nos hemos olvidado un campo, vamos a añadirlo sobre la marcha. Será una fecha, será la fecha de compra del programa. Vamos a darle un formato completo. Vamos a crear, ya la tenemos, la fecha de compra, nombre del programa, la vamos a añadir aquí, número de licencia,
nombre del ordenador, vemos cómo podemos añadir un campo situarlo en cualquiera de las posiciones que queramos, aunque luego en las diferentes vistas que podamos crear en los diferentes formularios podremos reorganizar esta información a nuestro gusto. Vamos a añadir aquí esto disponible. Las observaciones vamos a añadirlas en este lado de la derecha y la versión del programa vamos a añadirlo aquí. Con esto hemos creado nuestra primera plantilla para base de datos. ¿Qué opciones podemos darle ahora a esta pequeña plantilla? Vamos a añadir un primer registro que se llamará, pues el nombre del ordenador se llamará MacBook. El sistema operativo, tal como lo hemos creado, podremos elegir, será Leopard. El nombre del programa será Bento. La versión del programa será, vamos a poner la 1.0. La fecha de compra, si le damos a este pequeño calendario, dispondremos de un calendario. La fecha de compra, vamos a decirle que fue esta fecha. No está disponible en CD-DVD y el número de licencia, pues será el número de licencia que necesitemos. Las observaciones podremos añadir que esta es una versión not for resale, no para venta. Con esto hemos creado una primera plantilla de nuestra base de datos. En el próximo video tutorial le daremos un aspecto mejor a nuestra base de datos y crearemos diferentes visiones, diferentes formularios de esta base de datos para poder trabajar con ella y con esos datos en función de si nos interesa saber más sobre un campo específico o sobre, por ejemplo, otro campo específico.